las tengamos tan frescas y las tengamos ahí en la memoria, muchas veces esas cosas no rigen nuestras vidas. Hoy vamos a estar en el libro de Marcos, venimos estudiando ese libro desde hace creo que hace un año, y estamos en el capítulo 6, donde Jesús alimenta a 5,000 personas. Y probablemente, si usted dice, hoy vamos a hablar acerca de la alimentación de los 5,000, usted podría decir, bueno, yo me puedo brincar este sermón porque de alguna manera ya yo me lo sé todo, ya yo sé lo que pasó ahí. Y probablemente eso sea cierto, pero no deje que la familiaridad le impida o le haga cerrar sus ojos, su entendimiento, su corazón a las verdades que Dios puede enseñarnos o recordarnos el día de hoy, ¿correcto? Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Si usted recuerda, en el capítulo 6, versículo 7, habíamos visto que Jesús empezó, dice ahí, después llamó a los 12, capítulo 6, versículo 7 de Marcos, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Jesús los había enviado a sus discípulos de 2 en 2, y ahora, si ustedes ven, es la conexión. Los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Hermanos, esta historia nos está hablando que después de ese viaje misionero, los discípulos vuelven a encontrarse con Jesús. Seguramente ese viaje duró 1 o 2 meses, no sabemos exactamente cuánto fue el tiempo, pero ahora que ellos llegan a encontrarse con Jesús, ahora Jesús les dice: miren, ustedes han pasado un tiempo muy duro, ahora vengan conmigo y tenemos un tiempo para descansar. Y como ya vimos, ellos toman una barca. Por los otros evangelios, por cierto, este milagro está en los 4 evangelios. Todos narran distintos elementos, pero el milagro está ahí descrito en los 4 evangelios. Y ahora ellos llegan a otro lugar que sabemos por otros evangelios, que se llama Betsaida, y ahí los está esperando una multitud de gente. Lo que podemos ver en primer lugar acá es que el ministerio de Jesús ha crecido exponencialmente. Ya no es solamente Él enseñando, sino que hay 6 parejas enseñando, y el nombre de Jesús ha llegado a todo lado. Como vimos hace una semana, había llegado al palacio de Herodes, y Herodes mismo tuvo que enfrentarse a su pensamiento de si ese que andaban predicando era Juan el Bautista, que había resucitado, al que él le había cortado la cabeza, o era Jesús, el Mesías que estaban esperando. Entonces, hermanos, este es el relato que tenemos hoy. ¿Y cuál es el énfasis cuando vemos este pasaje? Cuando leemos este capítulo, cuando hablamos de la alimentación de los 5,000, ¿de qué nos está hablando el pasaje? Pregunto, ¿de qué nos habla? ¿De quiénes son los personajes? ¿Cuál es la razón importante de este pasaje? ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿Alguien quiere decirme algo? ¿Alguien? ¿Nadie? Pregunta. Espero respuesta. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué es lo importante? ¿El hambre de la gente? ¿Qué es lo importante? ¿Las multitudes? ¿Qué es lo importante? ¿El milagro para que vieran? ¿O cuál es el contexto? ¿Sabe? El milagro es importante, las multitudes son importantes, pero si estamos llevando en la mente el relato, entendemos que aquí Jesús está dándoles a sus discípulos, a sus apóstoles, un curso intensivo para prepararlos para lo que va a venir después. Ese es el tema de este milagro. Dice la Biblia que Jesús estaba con ellos, lo llevó a un lugar de reposo, pero no hubo reposo, ¿verdad? Y lo primero que vemos en este pasaje, vamos a ver 5 o 6 cosas, es, si esto funciona, sí, espero que sí hoy, si funcione, es que hay que rendir cuentas en primer lugar. Dice la Biblia, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, ¿y qué hicieron? Le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado.
como ya vimos y ya repito, habían sido comisionados, habían sido enviados a una misión de corta duración, a un viaje exploratorio, a un training, como le quiera decir, pero tanto el Señor como los apóstoles estaban necesitados de encontrarse nuevamente. Ellos habían estado un tiempo con Jesús, se habían separado, pero ahora ellos querían volver. Ellos habían planeado reunirse y el Señor los estaba esperando. Había pasado, como les digo, 1 o 2 meses, no sabemos, pero ahora ellos llegan. Y de este pasaje se desprenden 2 cosas. Se desprende el interés que Jesús tenía en 2 cosas. En lo que habían hecho y en qué más. En lo que habían enseñado. No sé si el calor los impide estar conmigo hoy, ¿verdad? Pero conéctense. ¿Qué era lo que a Jesús le interesaba? Lo que ellos habían hecho y lo que habían enseñado. Ese es el pasaje. Y entonces, hermanos, yo creo que la Biblia siempre está para que aprendamos, pero no para tener ¿qué diría yo? Un relax mental, ¿verdad? Sino que es para que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Y entonces yo creo que esto tiene una aplicación práctica para nosotros, porque igual que los apóstoles, usted y yo hemos sido comisionados, hemos sido enviados, somos parte de un ministerio. Usted dice, no, yo no estoy en ningún ministerio en la iglesia, yo no estoy con los adultos, yo no estoy con la cocina, no estoy con las personas en condición de calle. ¿En cuál ministerio estoy? Pues la Biblia nos dice claramente, dice aquí, y esto proviene de Dios en 2 Corintios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, quien nos dio el ministerio de la reconciliación. A todos, a usted y a mí, el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. Y explica en qué consiste. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó ¿a quiénes? ¿A quiénes? A nosotros. ¿Qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Entonces, quiéralo o no, entiéndalo o no, usted y yo estamos matriculados en un ministerio que es la palabra de la reconciliación. Es un encargo, una misión para la cual Dios nos ha dado dones, talentos y habilidades, como decían los hermanos en el video. No nos ponemos de acuerdo en estas cosas, pero este video es como el resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. Y dice la Biblia también en 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 10, que por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, hablando de rendir cuentas, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Un día vamos a estar ahí, ¿verdad? Y va a pasar toda nuestra vida y vamos a darle cuentas a Él. De nuestra vida, de nuestros hechos, de los dones que tenemos y qué hicimos con ellos. Ellos dieron cuenta, repito, de 2 cosas: lo que hicieron, sus obras, y lo que enseñaron, su doctrina. Y hemos dicho una y otra vez que el evangelio tiene 2 alas, como un avión, ¿verdad? Lo que enseñamos, lo que sale de nuestra boca, pero también lo que vivimos, nuestro día a día. Dice que le contaron todo lo que habían hecho. Y ahora ellos tienen necesidad de irle a contar al Señor todo lo que había pasado en esa gira. Señor, vieras que fuimos, hicimos y pasó esto y pasó lo otro. Ellos quieren contarle al Señor de la mies sobre cómo estaba la mies. Y yo creo que aquí hay un principio de utilidad para todos nosotros también, que de alguna u otra manera, poquito o mucho, pero servimos al Señor. Y es que usted y yo debemos presentarnos delante del Señor, presentarle lo que estamos haciendo a fin de pedirle consejo, dirección, fuerza, ayuda. Porque es cierto que usted y yo cuando estamos haciendo la obra del Señor, necesitamos del Señor. Hay veces estamos tan enfocados en los hechos que dejamos la comunión y el compañerismo con Él. Y hay que sentarse y hay que decir, Señor, mire, está pasando esto, tenemos este proyecto, ¿qué te parece? Mira, hoy en la dirección de la iglesia ocupamos que usted nos ayude con esto, que nos dé dirección, la iglesia es suya. Entonces, hermanos, hace falta más entrega en nuestro servicio al Señor. Hace falta más adoración, que no sea solamente cantar, sino un corazón que está dispuesto a oír al Señor ahí cuando estamos en Él y trabajando para Él. El segundo punto es el descanso. Vea que Él les dice a ellos,
Él los mandó y les dice, venid vosotros aparte, a un lugar desierto y descansad un poco. Qué bueno. ¿A quién de aquí le gusta el descanso? ¿Hay alguien que le gusta el descanso? Y no es interesante. ¿Se imagina usted que su jefe, que su patrono, llegue y le diga, mira, estás muy cansado del trabajo que has hecho? Yo sé que la ley dice que tengo que darte vacaciones, pero yo quiero que descanses esta semana que viene. El sol está muy bonito, la playa está bonita, hay unas promociones de hoteles. ¿Quieres ir a descansar, hermano? Amigo, trabajador, ¿verdad? ¿A quién le gustaría que un jefe le dijera eso? ¿Verdad? Y el Señor le dice a ellos, miren, yo estoy preocupado por ustedes. Yo los veo que están corriendo demasiado. Yo creo que Pedro es trabajólico, ¿verdad? Entonces necesitan un descanso. Y el Señor entonces provee para ellos un tiempo para descansar, porque dice que las multitudes eran tantas que no tenían tiempo ni para comer. Ya hemos visto 2 veces esto en Marcos. ¿Se imagina que su trabajo le impida a usted comer, verdad? Hay algunos que cuando tenemos hambre nos convertimos, ¿verdad? No voy a volver a ver a nadie específico. Pero hay algunos que cambiamos, ¿verdad? El hambre nos mueve. Hermanos, aquí hay lecciones imprescindibles para todas las personas. Pero para las personas que están involucradas en el ministerio, es que también los tiempos de descanso son necesarios para el cuerpo, para el alma, para el espíritu. ¿Saben? El servicio del Señor, para los que trabajan para el Señor de verdad, produce un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste espiritual también. Siempre se ha dicho que las personas que están involucradas en el ministerio, que tienen el corazón en el pastorado, tienen que tener espaldas anchas porque deben llevar muchos pesos sobre su vida. No solamente el peso de sus propias frustraciones, de su familia, los problemas del hogar, sino que también tienen que llevar el peso de los problemas de aquel, de aquella, de aquellos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, esto es una lección para nosotros. Hay cierta cantidad de esfuerzo y de trabajo que usted y yo podemos tener, que el cuerpo nos lo da, pero también es sabio apartar el cuerpo para recuperar fuerzas, para tener tiempo de refrigerio en el Señor. Pero esto es solamente útil para los creyentes, ¿no? ¿Es solo útil para el ministerio? No. Mire, todos nosotros, ustedes ahí donde están, en sus hogares trabajando, en sus profesiones, en lugares donde están, también ocupan el tiempo para descansar y para recuperar las fuerzas físicas y las fuerzas mentales. Y hay veces queremos desconectarnos de todo, ¿cierto o no? Y cuando ya usted tiene vacaciones planeadas, las vacaciones empiezan en Semana Santa, pero ya el cuerpo va a llegar a Semana Santa, pero ya su mente está allá, ¿verdad? Ya usted se fue hace rato. Y queremos desconectarnos de todo, pero ¿sabe? Pasa que también queremos desconectarnos del Señor, ¿cierto o no? Es que no quiero saber nada del Señor en estas vacaciones, lo que se hace en Las Vegas. ¿Qué dice? Se lo han dicho, ¿verdad? Lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, dicen, ¿verdad? Pero el punto acá, hermanos, es que el Señor les propone un tiempo a solas con Él para recuperar fuerzas. Un tiempo a solas con Él para recuperar fuerzas. Y el verdadero el verdadero descanso para un cristiano, qué bueno si puede ser en una montaña, qué bueno si puede ser en la playa, qué bueno si puede ser un viaje que usted quiere, eso es descanso, qué bueno. Pero el verdadero descanso para nuestras almas siempre será la comunión en la presencia del Señor. Hay gente que puede ir a darle la vuelta al mundo y vienen cansados y agotados física, mental y espiritualmente. Y hay gente que tal vez no puede hacerlo, pero tiene unos tiempos de comunión con el Señor y puede descansar y recupera las fuerzas. Dice la Biblia que Dios le da fuerzas al cansado. ¿Cierto o no? Que podemos recuperar fuerzas como el búfalo. Y Jesús los invita a ellos, les propone que vayan a un lugar desierto. ¿Un lugar desierto cómo es? Dígame, ¿cómo es un lugar desierto? ¿Siguen dormidos todavía? Bueno, ¿cómo es un lugar desierto? Seco, bueno, sí. Alejado de la bulla, de las luces, ¿verdad? ¿Alejado de qué sobre todo? De la gente, alejado del ruido. Hoy vivimos al borde de la locura. ¿Cierto o no?
Usted se monta en el carro y es una hora de presa. Ayer tuvimos un drama muy bonito acá en el Ministerio de Matrimonios hablando sobre los conflictos, ¿verdad? Y los hermanos tenían un drama de un vehículo y cómo pasan algunas cosas en algunos matrimonios, ¿verdad? De que se enojan ahí por el camino. Y hermanos, vivimos al borde de la locura. Y usted va de un lado para otro. Antes, usted llegaban y tenían que esperarse hasta el día siguiente para que le dieran las noticias. Hoy su jefe lo puede localizar a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Hoy usted ni tan siquiera tiene que esperar a que lo llamen. Ahí salen las noticias, todo. Hermanos, Marcos nos describe esta actividad como ellos, es una actividad frenética. Dice que eran muchos los que iban y que venían, de manera que no tenían tiempo para comer. Y entonces el Señor ve eso y se preocupa por ellos como personas, porque sabe que tienen una capacidad limitada. Y entonces les propone ir a un lugar desértico para buscar paz. Y esto me recuerda que siempre hay dos extremos en los que fácilmente usted y yo podemos caer en la vida cristiana. En toda la vida, pero apliquémoslo acá a los apóstoles, que es el contexto. La primera cosa en la que usted y yo podemos desgastarnos es porque tenemos mucho activismo. Hay veces creemos que si hacemos un montón de cosas somos más espirituales. Y entonces el hermano o la hermana X o Y está en todos los ministerios. Si pusiéramos una foto con cada persona en cada ministerio, hay gente que repite todas las postales, ¿verdad? Sale en todo lado. Siempre están en actividad. Y qué bueno, qué dicha que tienen eso. Pero sabe, hermanos, hay que apartar el tiempo. Ninguna persona, pastor, diácono, maestro, nadie podría tener un tiempo efectivo si usted y yo no tomamos el tiempo necesario para estar con Dios. Pararse aquí a decir algo sin haber estado con Dios es fácil, pero no es efectivo. Nosotros podemos vernos en una actividad frenética. Mire, es que usted tiene que tener tiempo para decir, pero es que no puedo, yo tengo que alimentar a la gente. Vea, mañana me toca el devocional, el miércoles me toca predicar en la iglesia, el sábado tengo reunión de matrimonios, el lunes me tengo que ir a tal lado, y entonces no tengo tiempo para estar a solas con Dios. ¿Cierto o no que hacemos eso? ¿Cómo podemos hablar a los demás de parte de Dios si no hemos tenido tiempo para escucharle a Él primero? Es una tentación común, y yo digo que muchas veces yo lucho con eso. ¿Hay alguien aquí que igual que yo, de carnal, luche con esas cosas? ¿Hay alguien? ¿Verdad? Gracias. Gracias por el apoyo. Pero también en el otro extremo está el contemplacionismo, si es que esa palabra existe, yo me la estoy inventando. ¿Verdad? Es aquellos que se retiran demasiado, que viven en las nubes de la espiritualidad, que están tanto con Dios que pierden la comunión con la gente. ¿Cierto o no? Pero hermanos, oiga esto, si la comunión con Dios no se transforma en servir a nuestro prójimo, no hay espiritualidad. Se lo repito, se lo calco. Si la comunión con Dios no se transforma en servir a nuestro prójimo, no es verdadera espiritualidad. Hay hermanos que parecen monjes de la Edad Media, que se meten ahí en claustros, en monasterios, tal vez no se llaman ahora sí, se llaman iglesias, ¿verdad? Parecen monjes, ¿verdad? Que están ahí, pasan cumpliendo sus votos de silencio, bueno, de silencio no he oído, de ayuno tampoco, pero digamos algunos, y pierden el contacto con la gente alrededor. La gente no los puede tocar. Hay pastores que parece que caminan, que son como ungidos, ¿verdad? Esperando que alguien toque el manto de ellos ahí, ¿verdad? Y hay uno más, ¿verdad? Que ese no lo voy a desarrollar, pero están el activismo, el contemplacionismo, pero también en el ministerio está el vaguismo, ¿verdad? Hay gente que no es que vive para el ministerio, sino que vive del ministerio. Pero ese lo dejamos para otra ocasión, ese es, como dicen por ahí, un enano de otro cuento, lo dejemos por ahí, ¿verdad? Punto número 3, porque son como 6 hoy. Hay un cambio de prioridades. Ya vimos el contexto, hombres cansados y trabajados. Jesús les dice, vamos a descansar a un lugar, pero dice la Biblia, oiga lo que dice la Biblia ahí, pero muchos los vieron ir cuando se montaron en el bote y le reconocieron, ahí va Jesús. Y fueron muchos allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. ¿Se imagina usted eso? Jesús tenía un plan bien trazado, vamos a descansar, ya tengo la reserva hecha y ahí, ¿verdad? Ya tenemos el tiempo para el masaje, ¿verdad? El relax, todo esto.
Y ahora, para este pequeño retiro espiritual, ellos llegan y las prioridades cambian. Dice la Biblia que llegaron y se juntaron un montón de gente. Llegaron a Betsaida. Y yo imagino a los apóstoles que venían ahí durmiendo en el barco, soñando con un par de días para estar tirados en una hamaca, hacer unas fogatas, tocar guitarra porque uno cantaba bonito, hacer una carne asada, bueno, un pescado asado seguro sería. Y de pronto escuchan un bullicio y salen ahí a la proa y ven un montón de chiquitos jugando bola ahí en la playa, un montón de gente con un rótulo que, bienvenido Jesús, aquí te estamos esperando. Una fila de 2 kilómetros de enfermos ahí para ser sanados. Yo me pregunto, ¿qué vieron los discípulos al salir de la barca? ¿Sabe qué vieron? Vieron más trabajo. Vieron sus planes frustrados. Vieron incomodidad. Y vieron invadida su intimidad. ¿Y quién los dijo a estos que vinieran? ¿Quién los invitó? ¿Verdad? Yo sé que hubiera pensado yo. Pero ayúdenme, ¿qué hubiera pensado usted si usted viniera en esa barca y fuera un discípulo que venía cansado? ¿Alguien se anima a decir la verdad? Media vuelta la barca. Media vuelta. Vamos para otro lado, ¿qué más? Nada más se hubieran devuelto. Se pasearon en nosotros. Repartamos fichas para atenderlos la otra semana. Dividamos a los enfermos, dividamos a los enfermos, prioridad amarilla, verde y roja, ¿verdad? Los verdes vengan dentro de 2 meses. ¿Verdad? La pregunta es, ¿qué vio Jesús cuando salió de la barca? Jesús vio, y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Ustedes ven el cambio? ¿Ven las 2 perspectivas? ¿Ven los dos enfoques de la vida? Jesús no vio más trabajo, Jesús vio ovejas sin pastor. Jesús no vio problemas, Jesús vio necesidades. Jesús no vio imposibles, sino que Jesús vio oportunidades. Probablemente usted y yo no habríamos actuado como el Señor. Y no actuamos como el Señor cuando hay veces tenemos nuestros planes y se ven interrumpidos por algunas cosas. Alguien te llama para que ores por él. Alguien te llama porque hay que ir a un funeral o a un hospital. Alguien te llama porque quiere ser aconsejado. Mire, hemos peleado 25 años, nos hemos peleado todas las veces del mundo posibles, ¿verdad? Pero yo ocupo resolver ese problema hoy, Fran. No puede ser mañana, que no juega la liga. Puede ser mañana. No, hoy necesito. Y usted tendrá que valorar, ¿verdad? Si lo hace o no. Pero ahí es donde juega el corazón de la gente. Dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor. ¿Y por qué Jesús dijo que ellos eran como ovejas que no tenían pastor? ¿Cierto o no que estaban hasta la coronilla de fariseos y de maestros de la ley? ¿Cierto o no? Ellos tenían pastores, ¿cierto que sí? Tenían una religión estricta, tenían maestros de la ley, pero esta gente, en lugar de tratar con sus necesidades, de enseñarles la palabra de Dios, les transmitía tradiciones humanas y legalismos. La gente va a las iglesias para escuchar la palabra del Señor y se encuentra, no haga esto, no haga lo otro, no vista así, no vista allá. Y no quiere decir que tengamos una total libertad en las cosas, porque siempre hay razonabilidad y prudencia. Pero la gente viene a escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Hermanos, hay veces los líderes espirituales fallamos. Ellos tenían líderes políticos en los cuales no confiaban, un Herodes al que odiaban, unos romanos que los subyugaban y que les quitaban los impuestos a los cuales ellos también odiaban. Entonces les habían fallado los líderes religiosos y los líderes políticos. Eran corruptos, injustos, esclavos de sus propias pasiones, de sus propios pecados, como vimos en Herodes la semana pasada. Y entonces no era de extrañar que Jesús viera a las personas como ovejas sin pastor. Y en el fondo, todas esas personas que seguían a Jesús, lo que estaban diciendo es levantando la mano y decían, yo necesito un pastor, yo necesito un pastor, yo necesito un pastor. Hermanos, todos necesitamos al buen pastor, ¿cierto o no?
Todos necesitamos sentirnos como ovejas indefensas que buscan un pastor, y gracias a Dios usted lo ha encontrado para su vida. Y si no lo ha encontrado, ¿qué espera para entregarse el corazón? ¿Cómo son las ovejas? Si lo sabemos de memoria, ¿cómo son las ovejas? ¿Son bonitas? Aquí dijo, ¿cómo son? Estamos hablando de las ovejas. Ok. Tercas, rebeldes, ¿y qué más? Bueno, yo veo las ovejas bonitas. Bueno, tercas, tontas tal vez, ¿verdad? Creo que yo les he contado las historias, ¿verdad? De las ovejas, sí, creo que les he contado ahí. Medio ciegas, se enferman fácilmente, son dependientes. Nosotros, no es una oveja, pero tenemos una perrita pequeñita que ya está viejita, algunos la conocen. Y nosotros hay veces decimos, ¿y qué pasaría si nosotros no estamos en la casa, si nos morimos o si se nos pierde? Esa perra no sabe hacer nada, ¿verdad? No busca agua, no sabe buscar comida, ¿verdad? No sabe. Depende, así son las ovejas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que usted y yo somos, ¿cómo? Como ovejas. Una oveja sin un pastor está en un estado realmente grave. Y Jesús escogió esta ilustración a propósito. Una oveja sin pastor no sabe encontrar el camino, no sabe llegar a los pastos, no sabe buscar el agua y está indefensa ante los peligros de los animales que la acechan. Hermanos, la gente necesita un corazón tierno y compasivo. Y el corazón tierno y compasivo es el del pastor por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. David, cuando estaba ahí, tratando de entender cómo era Dios, tratando de poder imaginarse y poder describir lo que sentía su corazón acerca de cómo él tenía una relación con Dios, él dijo, Jehová es mi pastor, nada faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mira, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, literalmente perseguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué lo persigue a usted? ¿Los cobradores? ¿Qué lo persigue a usted? ¿Qué lo persigue? ¿La falta de sueño por el estrés? Ojalá que lo persiga el bien y la misericordia de Jehová. Hermanos, en el pasaje que estudiamos, los mismos apóstoles estaban buscando un tiempo para el Señor ahí en medio de las multitudes. Y entonces, ¿qué hacen los apóstoles cuando ven ese montón de gente? Jesús ya ha pasado un tiempo enseñándoles y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero ¿qué dicen ellos? Cuando ya ven que es un poco la tarde, que ya el culto se hizo largo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué les dicen? Hey, Señor, despídelos. Aquí diríamos otras cosas, va jalando, ¿verdad? Váyanse, vayan a buscar vida ustedes. Y decimos, qué tremendos estos apóstoles, ¿verdad? Y usted y yo somos mejores que ellos. Yo diría que nos llevan años todavía de ventaja. Nos compadecemos nosotros por las ovejas que no tienen pastor, realmente. Yo creo que es un examen para todos. El cuarto punto es la enseñanza. Vean esto. Jesús dice que se levanta, ve las multitudes y tiene compasión de ellas. Y entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. La primera forma en la que Jesús está mostrando compasión por las personas, ¿cuál es? Enseñándoles. Enseñar es una muestra de amor y de compasión. Enseñar la Biblia, ¿verdad? La mayoría de las personas, o sea, Jesús no les dio el banquete primero. Vengan, hoy tenemos, ayer teníamos chifrijo doble, ¿verdad? Y después de eso tenemos un ratito para enseñarles. No, primero les enseñó y después se fijó en sus necesidades físicas que tenían. La mayoría de todos nosotros, hermanos, no interpretamos, no entendemos, nos parece magnífico la realidad. Entender que exponer la palabra del Señor es un acto de compasión y de amor.
es explicar lo que aquí dice, darle dirección a la vida de las personas, a pesar de todas nuestras debilidades, pero ser usados por Dios para poder exponer la Biblia a otras personas. Es un acto de amor. Jesús empezó a atender sus necesidades espirituales y después les dio la comida material. Y como les digo, aquí vemos a Jesús explicando la Biblia, enseñándoles a ellos, porque todos ocupamos dirección. De aquí a allá, todos ocupamos ser dirigidos, todos ocupamos ser consolados, todos necesitamos ser animados, ¿cierto o no? Hoy ya vimos aquí entre robots que no necesitamos nada más que electricidad para conectarnos. Hermanos, aquí yo veo un ciclo también, no sé si usted lo ve. Vamos a ver cuál pasaje es, un momentito. Versículo 24. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. No sé si usted ve el ciclo aquí, ve el proceso. Jesús primero vio y como vio se compadeció y como se compadeció actuó. Hermanos, cuando usted y yo no vemos las necesidades alrededor, estamos ciegos a la gente. Estamos metidos en nuestros propios barcos, estamos metidos en nuestras propias estructuras, solo vemos el mundo a nuestro alrededor, estamos metidos en nuestras propias vanidades e intereses, y entonces, si usted y yo solo vemos lo que está a nuestro alrededor, estamos metidos en nuestro barco, si estamos metidos en nuestro entorno, a usted y a mí se nos va a hacer difícil tener compasión por las personas. El verbo traducido compasión es una palabra que literalmente significa estar conmovido desde o hasta las entrañas. Seguramente usted en algún momento ha sentido una sensación de dolor tremenda y eso no está aquí en la mente, ¿verdad? O sea, usted no lo siente aquí, usted lo siente aquí, ¿verdad? Usted siente ese dolor tremendo en el corazón, en el estómago, no sé a dónde, pero es aquí, ¿verdad? Es algo que no podemos ni explicar. Los antiguos consideraban, ¿verdad?, el corazón y las entrañas como el asiento de las emociones. Y entonces dice que Jesús se conmovió hasta las entrañas cuando vio a la gente, porque él tenía preocupación genuina, porque esas ovejas andaban errantes, porque no tenían un pastor para sus almas. Hermanos, si usted y yo estamos metidos en nuestra vida de iglesita, metidos entre cuatro paredes, esperando que llegue el domingo para sentarnos media hora acá, nunca vamos a tener compasión por las demás personas. Y si eso no es cierto, me dice después. Hay que ver para tener compasión y hay que tener compasión para poder salir. Hay que salir a la acera del frente, al barrio, eso es salir, a las oportunidades de servicio que se nos presentan. Hay que ir a las Judeas, a la Jerusalén, a las Samarias y hasta lo último de la tierra. Ahora Dios nos ha abierto algunas puertas para salir y para ver. Nos ha permitido viajes de corto alcance, que algunos de ustedes están orando, otros están viendo a ver si van. Y qué bueno, hermanos. Pero sabe, cuando hablamos de esto, yo tengo la sensación de que todos piensan, a un viaje corto, qué lindo Italia, ¿verdad? Para ir. Un viaje de corto alcance también es a la zona indígena de Talamanca o a la acera del frente. Y hay gente que quiere ir hasta lo último de la tierra, pero no tienen la voluntad de ir a entregar un tratado un día que salimos a evangelizar. Entonces, ¿de qué se trata, hermanos? ¿De turismo religioso o de tener compasión por las personas? Queremos ir hasta el otro lado del mundo, pero no podemos entregar tiempo ni recursos para hacer la obra de Dios aquí donde estamos. La respuesta natural de un corazón compasivo siempre va a ser actuar. Y Jesús, antes de darles pan y saciar el hambre, les enseñó, porque necesitaban dirección, consejo, sabiduría. Hermanos, y le hablo a los matrimonios, le hablo a los padres. A veces queremos darle muchas cosas a los hijos, y lo que más ocupan es amor, dirección y consejo. ¿Qué harán con una gran herencia si usted no les dejó un buen ejemplo, si no les dejó principios para sus vidas? Allá cada uno lo que haga, pero nuestro deber es dejarlo, hermanos. Repito, enseñar la Biblia es un acto de compasión. Y punto 2 es que la agenda del Señor siempre va a estar movida, centrada, dirigida, motivada por la compasión.
Usted puede tener planes, pero si el Señor pone algo distinto en su camino y es para beneficio del reino y beneficio de las personas, de cambie planes. No hay otra. Punto número 5, la otra visión. Los apóstoles son como usted y como yo. Si los apóstoles tuvieran apellido, serían apellido Arroyo, ¿verdad? La racionalidad. Ellos dijeron, Señor, despídelos para que se vayan a los campos y las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Tuvieron iniciativa o no tuvieron iniciativa? ¿Vieron el problema o no lo vieron? ¿Sí? Pero a ellos les pareció resolver el problema con lo más razonable. Vayan y compren pan. Están en un desierto, recuerden, ¿verdad? Vayan al súper de aquí a 40 kilómetros a comprar pan. Lo más razonable era despedir a la multitud. Esto me alcanza para mí, pero no para ellos. Mejor que se moje uno, pues, ¿cómo es? Mejor uno seco que dos mojados, ¿verdad? Dice uno, ¿verdad? Así es el dicho, no sé si estoy diciendo bien. Mejor que cada uno se la jugara para conseguir comida. Pero Jesús tenía una intención diferente. Ellos pensaron, Señor, la verdad es que no es problema nuestro. ¿A quién se le ocurre venir acá a un lugar desierto, venir a incomodarnos a nosotros y de feria no traer ni qué comer, ni plata? Son unos irresponsables. Estos que traen chiquillos deberíamos mandarlos al PANI, ¿verdad? Por irresponsables. Que vayan al súper más cercano. ¿Sabe? Es que ellos están actuando solo con la lógica, pero no con la fe. Y muchas veces nos falta actuar con la fe. Los discípulos estaban pensando que aquella multitud no era responsabilidad de ellos. Pero Jesús les va a enseñar algo distinto. Les va a decir, aliméntenos ustedes. En otras palabras, les tiró la responsabilidad a ellos. Aquí está la diferencia con Jesús. Vean, una multitud despierta la compasión del Señor. Y para los discípulos era una molestia. Jesús, como el buen pastor, hizo suyo el problema de la gente. Y los apóstoles tenían que aprender esta lección porque dentro de poco ya el Señor no iba a estar. ¿Y quiénes eran los que iban a pastorear a las personas? ¿Quiénes eran los que tenían que mostrar compasión? ¿Quiénes? Sus seguidores, la iglesia. Si ustedes como yo, somos buenos para evadir las responsabilidades. ¿Verdad? Somos hijos de Adán. La culpa fue de ella, la que me diste. Somos buenos para echarle la culpa a otros, en pasar la carga a los demás. Que lo haga Juan Carlos, para eso es el pastor. Eso le toca a Alex como misionero. Para eso están los maestros y los líderes. Este milagro que Jesús hace, por cierto, no cuenta cómo lo hizo, ¿verdad? Tiene grandes desafíos. Es un lugar desierto, es una hora avanzada de la tarde, casi es de noche. Hay una gran multitud de hambrientos. Mateo dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pensando en que no era así porque la gente tenía más hijos que ahora, pero si fuera un hijo, el papá y la mamá, mínimo habían 15,000, mínimo. Entonces los apóstoles dicen, ¿qué hacemos? Y la provisión que tenían era totalmente insuficiente, porque como sabemos en los otros evangelios, ellos fueron a buscar, y entre toda una multitud, solamente un responsable había llevado comida ese día. ¿Y cuánto era lo que traía ese muchacho? 5 panes y 2 peces. Y 5 panes no es como un baguette de la Selecta o no sé de dónde, ¿verdad? El pan ese árabe, ¿verdad? Que es como una tortilla un poquito inflada. 5 tortillas de esas para 2 panes está apenas para el día mío, ¿verdad? Eso era. O sea, el muchacho llevaba su lonchera, por así decirlo. Y ahora a ellos les iba a tocar entender cómo resolver este problema. Cómo Dios podía solucionar los imposibles. Cómo el Señor iba a demostrar su poder. Y entonces, hermanos, aquí es donde está el milagro. Dice en Juan capítulo 6 que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, cuando él preguntó que cuánto había de comer, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y la pregunta de Andrés es la misma que usted y yo hacemos. Más, ¿qué es esto para tantos? Y nosotros también debemos aprenderlo, hermanos, porque con mucha facilidad usted y yo miramos lo poco que tenemos, lo poco que somos.
vemos con pesimismo la vida. Yo no tengo esas capacidades. Sí, si yo tuviera las habilidades de Abel, pero es que yo no tengo esas capacidades, es que yo soy poquita cosa, ¿verdad? ¿Qué es para tantas necesidades, qué es esto que yo tengo? Es que yo tengo una ofrendita, ahí son 1000 colones, eso. Pero ¿qué es tanto para tanta necesidad? ¿Qué es ese pequeño talento que tenemos? ¿Qué es ese pequeño don que yo tengo? ¿Qué es esta pequeña ofrenda que tengo guardada? ¿Qué es esta pobre oración? ¿Qué puedo hacer yo aquí orando domingo a domingo por una etnia en un lado de la India donde hay 20,000 personas y ninguno es cristiano? No sirve. ¿Qué puedo hacer con esta habilidad que yo tengo? ¿Qué puedo hacer con esta profesión que tengo? ¿Qué puedo hacer con esta certificación técnica que tengo? ¿Qué puedo hacer con este idioma adicional que Dios me permitió aprender? ¿Sabe? Hoy vivimos en un mundo conectado, interconectado, pero muy convulso. Hoy no hay visas para que las personas puedan ir a predicar el evangelio en toda aquella región 1040 donde está el 60% de la población mundial. No hay posibilidades. Usted dice, mire, yo voy a ser misionero, no le dan una visa. ¿Cómo van las personas hoy a hacer misiones cortas o cómo van las personas a trabajar a esos lugares? ¿Cómo van? Con sus oficios y sus coprofesiones. La vez pasada oía a un hermano que era ingeniero hidráulico y entonces él trabajaba en una ONG haciendo pozos para llevar agua a las comunidades de África. Y entonces ese trabajo le permitía tener contacto con las personas. Y su ministerio era poder trabajar con esas personas y hablarles del Señor ahí. No era para fundar una iglesia, no era para poner el rótulo, aquí está la iglesia bautista fundamental de los santos de los últimos días. De aquí, no. Era hablar con personas y donde hay personas que se conviertan, hay una iglesia. Creo que el hermano Alex fue el que lo mencionó, no sé si fue un Luis Martín, sobre aquel mecánico de bicicletas, ¿recuerdan? No recuerdan. Entonces no sé a dónde lo oí. Es que, ¿ah? ¿Quién fue? Alex. Es que recuerden ustedes que después de cierta edad a uno se le olvidan las cosas, ¿verdad? Espero que no le esté pasando a usted. Pero este mecánico de bicicletas, ¿qué es ser mecánico de bicicletas? ¿Para qué sirve? ¿Cómo puede ayudarme? ¿Cómo puedo usar esto Dios para hacer misiones? Y el hombre está trabajando en un taller de bicicletas y tiene contacto con las personas. En unos días vamos a tener la celebración global acá, en un mes. No hemos podido dar nombres de algunos misioneros que vienen porque está prohibido darlos, porque trabajan en zonas donde sus vidas peligran. Y probablemente usted tenga la oportunidad de conocer y conversar a algunos de ellos, que por algunas razones están en el país en este tiempo. Esperemos que Dios los traiga. Pero esperemos que no solamente sea para oírlos, sino también para que nos ayude a ver. Hermanos, usted y yo debemos aprender que si nos ponemos en las manos del Señor, Él puede usarnos de una forma maravillosa para poder traer vida y esperanza a otras personas. La gente a veces tiene en estas épocas, ¿verdad?, donde las cosas son tan contrastantes, hay a veces muchas personas con un bajo concepto de sí mismo y hay un montón de personas con un elevado concepto de sí mismo también. Hermanos, el concepto de Dios es que, ¿qué es lo que tú tienes? Ponlo y yo lo voy a usar. ¿Qué es lo que usted tiene? No sé. Y el Señor les da una responsabilidad. El Señor les dice a ellos, dadles vosotros de comer. ¿Se imagina usted? No sé si a usted le han dado alguna responsabilidad que dice, es que yo no puedo hacer esto. 15,000 personas. Aquí tenemos 5 panes, 2 peces, y el Señor dice, mire, denle de comer ustedes a la gente. Yo no sé qué hubiera hecho uno, hermanos. El Señor los mandó a alimentar la multitud, porque Él lo pudo haber hecho sin ellos, ¿sí o no? El Señor pudo haber dicho, revise cada uno ahí en su teléfono, en su lonchera, ¿verdad? Y cada uno abría la lonchera y ahí tenían un sándwich cada uno. Pero el Señor le plació hacerlo a través de los discípulos y los apóstoles. ¿Sabe? El Señor no necesita alimentar a la gente a través suyo o a través mío, pero nos da un enorme privilegio y nos da la responsabilidad. El Señor, vamos a ver, el hecho de que usted y yo seamos colaboradores de Dios, debemos verlo como un privilegio inmerecido. Pablo decía
que nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Y aquí también hay que aprender un principio básico, ¿verdad? Y es que uno recibió de gracia. ¿Y qué dice la Biblia que debemos hacer con lo que recibimos de gracia? De gracia también debemos dar. ¿Cómo recibió usted el Evangelio? ¿Alguien le habló de gracia? Hágalo usted. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Pero la respuesta de nosotros es, ¿qué quiere, Señor? Que vayamos y que compremos pan. Porque usted y yo, hermanos, siempre vemos las cosas con los ojos de la racionalidad. 200 denarios, un denario era lo que se ganaba una persona trabajando un día ahí en el campo. O sea, una persona que trabajara 9 meses continuos no podría tener el salario suficiente para comprar pan, para darle de comer a todas estas personas. Probablemente yo me veo y veo a algunos de ustedes con la calculadora, viendo números, viendo cuánto cuesta el bollo de pan, ¿verdad? Haciendo, no se puede, no podemos. Pero el Señor dice, mire, ¿cuántos panes tienen? ¿Y qué nos enseña esta pregunta del Señor? ¿Cuántos panes tienen? Pregunto, nada más. El Señor sabía cuántos panes había en la multitud y cuántos pescados. Y si lo sabía, ¿para qué les pregunta? ¿Para qué? Es una pregunta, ¿para qué? Oigo respuestas. Ustedes que son tan inteligentes. ¿Para qué el Señor les pregunta? Mire, ¿cuántos panes tienen, muchachos? Para que vieran lo poquito que había y lo que iba a hacerse el milagro, para que fueran testigos directos, perfectos. Sí, esa es una razón. ¿Otra? ¿Solo esa? ¿Nadie más? Para que fueran a buscar. ¿No les parece a ustedes que uno tiene que hacer un recuento de qué es lo que tiene en la lonchera uno? Y que el Señor quiere que para la misión que Él nos ha dado, usted y yo sepamos con qué contamos. ¿No les parece que así es? ¿No les parece que usted y yo debemos saber cuál es nuestro don? Juan Carlos ha estado hablando aquí, ¿verdad? De que exploremos cuáles son nuestros dones, cuáles son las habilidades que tenemos hoy. Si el Señor me dijera hoy, Frank, mira, yo te he dado una misión, ya sabes cuál es, tenés que extender mi reino en la tierra, ya revisaste la caja de herramientas que yo te di, la caja de regalo, decía Juan Carlos, las provisiones para el camino, ¿qué tienes ahí disponible? Y yo le diría, Señor, es que estoy trabajando, pues estoy tan ocupado que no he abierto la lonchera. ¿Cierto o no que eso es una tontera? Hace muchos años, cuando sobre todo Daniel estaba en el prekinder, imagínense, Daniel en el prekinder, parece como en el, mejor no digo edades. Resulta que estaba en el colegio Monterrey y entonces la buseta pasaba por ellos, escuche, pasaba por ellos a las 5:15 de la mañana. O sea, tenemos que levantarnos a las 4:30 para bañarlos, ¿verdad? Y ahí se iban durmiendo en la buseta. Y a esas horas Rocío se ponía a hacerles unos jugos nutritivos, una lonchera saludable, ¿verdad? Y a veces a las 3 de la tarde volvían todos sudados, todos sucios y la lonchera venía intacta. O hay veces, es que la cambié por un Hi-C, por un Asorio, ¿verdad? Hermano, ¿cómo va a ser el día que usted llegue delante del Señor a rendir cuenta? El Señor le diga, ¿qué hizo con lo que yo le di? Y usted diga, no, aquí está, mira que está entero el talento que usted me dio, se lo tengo aquí guardadito. No lo gasté para nada. Hermanos, esta pregunta debe servir para darse cuenta que uno tiene algo que Dios le dio, que hay que ponerlo en las manos del Señor y que Él es capaz de multiplicarlo. También dice la Biblia que Él los mandó a recostar por grupos de 50 y de 100, ¿verdad? No voy a hacer muchas preguntas porque para ver si terminamos. Pero hermanos, esto me enseña a mí de que aún los milagros del Señor requieren que usted tenga un pensamiento organizado, que hay que ordenarse para hacer las cosas, ¿verdad? El Señor estaba preparando a sus discípulos porque dentro de poquito a ellos les iba a tocar organizarse para darle de comer a la gente. No solamente de manera física, sino también de manera espiritual. Y ellos aprendieron bien el principio. Yo estaba trayendo a la memoria esto. Porque en el libro de Hechos, capítulo 6, la primera iglesia que hay, la iglesia perfecta. Imagínense una iglesia donde estaban Pedro, estaba Juan, estaban
todos los apóstoles ahí en Jerusalén. Es una mega iglesia, ¿verdad? Una iglesia con la fe que nadie había tenido, una iglesia que movía el mundo. Y esta gente que estaban ahí en la primera iglesia, la mejor iglesia de la historia, tuvieron problemas. ¿Y cuál era el problema que ellos tenían? ¿De qué era? De darle comer a la gente, porque entonces le daban de comer más a unos que a otros, y los griegos decían que ellos no les daban, ¿verdad? Como el problema que podemos tener ahora de que no alcanza el queque o lo que fuera al final. Ese era el problema, un problema espiritual, un problema de una lucha con el diablo, no, un problema administrativo. ¿Y cómo resolvieron un problema administrativo los apóstoles? ¿Cómo lo resolvieron? Contrataron un contador, ¿verdad? Para saber entonces cuánta gente era, cuánto arroz, cuántos frijoles, cuánto aceite. Probablemente tenían que tener algunos talentos, pero ellos buscaron varones llenos del Espíritu Santo para repartir pan. Pero ¿qué dice la Biblia? Que es el punto. Y nosotros, dicen los apóstoles, nos vamos a dedicar ¿a qué? Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire, hay que darles de comer, pero la comida espiritual tenemos que dársela a la gente. Entonces, hermanos, tenemos que aprender que todo requiere estructura. Dice la Biblia que Jesús, levantando los ojos al cielo, dio gracias y entonces empezaron a repartir. Y eso me enseña a mí también que Jesús quería hacer ver a la gente, quería que ellos entendieran de que lo que iba a pasar venía del cielo. Hermanos, todo lo que usted y yo hacemos debe venir del cielo. Usted no puede hacer la obra del Señor sin orar, sin pedirle a Dios dirección, sin pedirle a Dios que prospere sus caminos, sin buscar la fuente del Señor para que Él sea el que dé el poder y la autoridad. Si no, no estamos haciendo nada, hermanos. Nosotros tenemos que ir y buscar. Y como usted conoce la historia, sabe que los 15,000, los 5,000 hombres y no sé cuánta gente, o 20,000 o 25, dice la Biblia que comieron y que fueron, ¿qué? Saciados. Y recogieron lo que sobró. ¿Y cuántas cestas sobraron? 12. ¿Cuántos apóstoles eran? Aquí el Señor también nos enseña, hablando de la organización, que no hay que desperdiciar las cosas. Y también nos enseña que en medio del trabajo y la dificultad y el cansancio y el extra cansancio que ellos tenían después de hacer todo este trabajo, Dios siempre va a dar descanso y provisión para sus hijos. Dios siempre va a tener una porción especial para sus hijos que se dedican a hacer la obra del Señor. Hay veces no es dinero, y ojalá que nunca sea, que sea paz en el corazón, gozo, que sea material para poder trabajar, para poder adornar nuestra casa ahí en el cielo, hermanos. Dios siempre cuida a sus hijos. La semana pasada yo terminé la enseñanza diciendo 10 o 12 cosas que había aprendido ese día a través de la enseñanza y las dije, y doña Hilda me regañó porque las dije muy rápido. Entonces aquí están, doña Hilda, las 9 cosas, ¿verdad?, que yo aprendo hoy, ¿verdad?, para repasar. Yo aprendo, hermanos, yo aprendí estudiando esto, que hay que rendir cuentas. No solamente ser llamados, sino que hay que responder. Dios nos va a pedir cuentas por lo que hacemos con los dones que tenemos, con lo que nos comisionó. Aprendo que también hay necesidad de que usted y yo descansemos, que saquemos un tiempo para cargar energías. Aprendo y lo tengo claro y lucho con eso, porque yo tengo una perspectiva egoísta de la gente. Hay veces estoy yo en el centro, mis necesidades, cómo me siento. Número 4, la agenda del Señor se rige por la compasión. Y así debería ser nuestra agenda. Debe regirse por la compasión, por el servicio a los demás. En número 5, yo veo que el Señor ve ovejas donde yo veo problemas. ¿Alguien ve ovejas? No, perdón, ¿alguien ve problemas donde el Señor ve ovejas? ¿Alguien más? Yo veo que hay un proceso acá. El proceso es que para actuar usted tiene que sentir compasión. Y para sentir compasión usted tiene que ver la realidad. ¿Y cómo va a ver si está metido en un cuarto, entre 4 paredes de una iglesia? La iglesia tiene que salir. Yo aprendo que enseñar la Biblia es un acto de amor y de compasión, porque las ovejas ocupan dirección. Yo aprendo
que Dios usa aún lo que yo creo que no es útil, unos pequeños dones, talentos, una profesión, un idioma, lo que sea que yo tengo, Dios lo puede multiplicar por no sé cuántos miles de veces. Y finalmente aprendo que siempre hay que tener organización. Nos hemos esforzado acá en la iglesia por tener una mejor organización, por mejorar cosas, y creo que hemos avanzado. Nos hemos esforzado por cambiar la visión de que todo lo que tenemos que hacer es para nosotros acá en la iglesia. Y más bien pensar en que lo que Dios nos da debe ser para poderlo compartir con un pueblo, con un mundo necesitado también. Cada dinero que damos, cada ayuda a una misión, cada vez que de alguna forma compensamos y ponemos en la balanza mi mayor comodidad con poder hacer algo más para la obra del Señor, estamos buscando el equilibrio, estamos buscando la prioridad del Señor. Hermanos, en nuestras vidas también debe ser así. Debemos vivir, ¿para qué? Para el reino. Entonces, hermanos, la iglesia debe vivir para el reino, pero yo también, y usted también. Vamos a orar esta mañana.